El contexto puede hacer un recorrido en el tiempo importante, del 44 hacia atrás, porque de hecho desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el que marcó las líneas limítrofes entre México y Estados Unidos, el de 1848, casi inmediatamente después dijeron, tenemos que empezar a hablar de cómo nos vamos a dividir los cursos de agua que cruzan la frontera en ambas direcciones o que dividen a los países, ¿no? En el caso del río Bravo. Casi te lo puedo decir que inmediatamente. Pero 50 años más o menos estuvieron con tensiones, sobre todo en aquella parte de Chihuahua, en aquella parte de Texas, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, ¿no? Tensiones fuertes. Y los últimos 50 años, o sea, 50 años de que antes del 44 también, ya fue así como en forma ponerse a negociar. O sea, es para darte una idea de todo el tiempo que llevó. Primero dejar de pelearse, después de 1848, 50 años peleándose, y luego 50 años negociando, ¿eh? O sea, sentándose, a ver, ok, ya vamos a hablar calmaditos, no nos peleemos, cómo nos vamos a dividir el agua en Tijuana, en el Río Colorado y en el Bravo. 50. Y mucho más intensamente a partir de 1929 por ahí, ¿no? Ya así como de manera sistemática reuniones diplomáticas de ambos países, con representación de ambos países, ¿no? Donde se marcaba información técnica, tanto de Estados Unidos como de México. Por ejemplo, hablando del Bravo, pues cuánta agua se entregaba a México en el Colorado y cuánta agua correspondía que entregáramos nosotros al río Bravo y a Texas, por lo tanto, en esta zona del Bravo, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezaron con cálculos, a ver, pues cuáles son tus cursos de agua, cuáles son tus ríos, ¿no? Que aportan al Bravo para que nos puedas compartir agua del sur hacia el norte. Y ahí es donde surge eso, ¿no? Pues mira, son estos 6 tributarios, que son el río Conchos principalmente, que aporta cerca de la mitad de todos los 6 tributarios importantes, el río San Rodrigo, el río San Gabriel, el arroyo Las Vacas, y un río que está afuera, está ya aguas abajo en Tamaulipas, el río Salado. Entonces son 6, ¿no? Y tenían que ponerse de acuerdo, pues, en largo tiempo por las características, porque esos ríos se llenan o suben de su flujo, pues a partir de las lluvias, ¿no? De las lluvias que se presenten en la cuenca alta o aguas arriba, así se le llama, ¿no? Y esa cuenca alta o aguas arriba están acá en Chihuahua, pues en la sierra de Chihuahua, en el alto río Conchos, ¿no? Y como hay mucha variación, pues era muy difícil determinar, oye, pues cuál es el flujo, ¿no? O sea, cuál es el flujo anual, ¿no? Pues es que hay una variación tremenda. Un año podríamos tener 500 millones de metros cúbicos y otro 0, ¿no? Entonces por eso no se pudo hacer un acuerdo como el de Tijuana o como el de Colorado, donde anualmente hay un compromiso de entregas, ¿no? Allá dijeron, no, pues anualmente no, pero quinquenalmente sí, ¿no? Dadas las características de variación hidrológica en el Bravo, mejor dicho en el Conchos y los 6 tributarios que van hacia el Bravo, podríamos establecer que cada 5 años me entregues del volumen medido en esos 6, del volumen que ya midamos y que estemos de acuerdo ambas partes, pues una tercera parte de ese flujo. Y tú te quedas, México, con 2/3 partes de ese flujo. Y ese flujo mínimamente tendría que entregársele a Estados Unidos 2.158 millones de metros cúbicos. 2.158 millones de metros cúbicos quinquenalmente. Eso es lo único que podían acordar dadas las condiciones de variabilidad de los flujos hidrológicos anual y quinquenal también, porque se dieron cuenta que además había variaciones tan importantes que podían hacer
que México no pueda cumplir, inclusive en un quinquenio, ¿sí? Con ese volumen. Y dijeron, ok, entonces, ¿qué te parece si dejamos flexibilidad? Eso está establecido en el tratado, ¿sí? En el artículo 4, inciso B. Y además hay un acta, la 234, en donde dice, si hay condiciones, digamos, de sequía extrema o de sequía prolongada, ¿no? Eh, que como tal no aparece ese término en el tratado, pero, pero de facto sí. O sea, sí reconocen que si hay falta de lluvias y por lo tanto falta de escurrimientos acá en la parte mexicana, entonces eso te llevaría posiblemente a que no cumplas con ese volumen mínimo de 2.158 y que tengas un déficit. Y si eso ocurre, entonces podrías pagarme el déficit en el siguiente quinquenio, ¿sí? En el siguiente quinquenio inmediato posterior. Todo esto está en el tratado, ¿eh? Todo esto está establecido y esa es la flexibilidad que ofrece el marco institucional binacional tal como está en este momento y ha estado siempre. Eso es lo que ha provocado hasta cierto punto estas diferencias de los días actuales, pues, ¿no? Porque la interpretación se está dando de una manera muy dura por parte de Estados Unidos o de una manera un tanto o muy imprecisa del lado de las autoridades mexicanas de Conagua, ¿no? Porque como que no están leyendo bien el tratado. Además ahí se atraviesa un momento de una situación electoral, ¿no? Que viene y siempre el tema del agua pues, se toma como bandera, tanto de aquel lado por los republicanos tejanos como de este lado en Chihuahua los conservadores, ¿no? Entonces es una variable difícil de manejar cuando se presenta curiosamente casi al mismo tiempo que viene una elección, se presenta pues una escasez, ¿no? O sea, puede ser natural, que sí la hay, como inducida también, que esa se deriva de malos manejos en los sistemas de riego principalmente, ¿no? Del lado mexicano. Entonces, más o menos eso, si te fijas, la historia no se puede despegar mucho porque ha sido recurrente. Tú podrías decir, pero esto no había pasado antes. Pues sí, empezó así, de hecho, así empezó. En 1948 con esa división, que luego querían hacer la distribución del agua, pero luego a principios del siglo pasado, 1905, 6 por ahí, hubo una sequía fuerte, ¿no? Y hubo problemas fuertes, ¿no? Pero eso llevó en aquellos años a construir una presa, por ejemplo, ¿no? La presa, más adelantito, unos años después, en 1916, ¿no? Unos 10 años después, precisamente la presa La Boquilla, fíjate, la presa esa donde han sido los conflictos hoy en día, se construyó para minorar ese problema, decir, oye, pues entonces, ¿qué te parece si almacenamos agua y pues cubrir esos déficits que se daban en aquel momento? Luego también otra vez se presentó en 1952 otro episodio de este tipo, también con una sequía. Igual se pusieron bien de acuerdo, se redujeron concretamente. ¿Cómo se resolvió? Bueno, pues desde el punto de vista muy, muy agrícola, ¿no? O sea, se redujeron cédulas de cultivo, es decir, superficies de siembra en Texas y también del lado mexicano en Chihuahua. Inclusive hasta se cambiaron en México, se cambiaron el tipo de cultivos para producir cultivos que gastaran menos agua y que pudiéramos entonces cubrir pues ese compromiso binacional, que no, a mí no me gusta decirle deuda, porque para empezar ahorita no la tenemos, ¿no? Para cumplir con ese compromiso binacional que debe hacerse, de hecho, ¿no? Es un acuerdo, es un tratado, ¿no? Y más recientemente, en el 2001, o en el año 2000, 2001, 2002, se viene otro periodo de sequía prolongada y se tuvo también que enfrentar de otra forma. Inclusive hubo financiamiento binacional, pues ya estaban las instancias binacionales como el NatBank, como la COSEF, que seguramente has escuchado de ellas, y soltaron un financiamiento para aplicarlo en el distrito de riego del río Conchos y el río Florido, en donde están todos estos tributarios
que van a dar al río Bravo. ¿Para qué? Para optimizar el agua en la agricultura, recuperar volúmenes y esos volúmenes rescatados o recuperados, pues usarlos para cubrir la deuda. Así se resolvió en la pasada ocasión donde se presentó este episodio, y ahora es este episodio.